Nuestro tema de hoy se denomina la reproducción en animales. Primeramente tenemos que ver qué es reproducción. Dice que es el proceso que genera nuevos organismos a partir de organismos preexistentes, o sea, a partir de individuos que ya existen. Vamos a ver ahora los tipos de reproducción. Reproducción asexual. ¿Qué es la reproducción asexual? La reproducción asexual dice que es el proceso por el cual un progenitor origina descendientes exactamente iguales. En esta reproducción asexual no hay gametos y los descendientes son exactamente iguales a la célula madre. Es una reproducción rápida y simple, a diferencia de la sexual, que la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la reproducción asexual, la fragmentación. Hay varios tipos de reproducción. Vamos a ver aquí solamente dos. Fragmentación. ¿Qué significa fragmentar? Significa dividir. El cuerpo de esta estrella de mar se ha fragmentado, o sea, se ha dividido. Al dividirse, cada fragmento va a dar origen a un nuevo organismo exactamente igual. Aquí no hay intercambio de otras características. Este fragmento va a dar origen a una estrella de mar y este otro fragmento va a dar origen a otra estrella de mar. Ambos exactamente iguales. Esto no solamente ocurre en la estrella de mar, ocurre también en invertebrados como las esponjas y los corales. El caso de la gemación. En la gemación se produce a través de unas yemas que crecen a través del cuerpo de la célula madre, en este caso de la hidra. En cada yema se va a producir un nuevo organismo, o sea, una nueva hidra de agua. Como ustedes observan, es una reproducción sencilla donde no hay cambio de característica. Sus descendientes son exactamente iguales a sus progenitores. Y por supuesto, es una reproducción sencilla que ocurre también en organismos sencillos, lo que se denomina organismos inferiores. La reproducción sexual, ya aquí cambia, ¿verdad?, por completo. En la reproducción sexual, si hay la intervención de dos progenitores, se producen gametos y hay una recombinación genética. ¿Qué pasa al haber una recombinación genética? Ocurre que como se recombinan características de la madre que pone el óvulo y del padre que pone su gameto masculino, que es el espermatozoide, entonces este cigoto, este futuro bebé, va a tener características tanto de la mamá como del papá. Por lo tanto, hay una recombinación genética, lo que en biología se denominaría ADN recombinante. Por lo tanto, los hijos no son exactamente iguales a los papás. Bien, ¿por qué se dice entonces que es sexual? Como les decía, la intervención de dos organismos, que cada uno pone su gameto. Y además se habla de fertilización o de fecundación interna. ¿Por qué interna? Porque los espermatozoides del padre, en este caso de la especie humana, son depositados dentro del sistema reproductor de la mamá, ¿verdad? De la mujer. Entonces ocurre internamente, por eso se dice que tienen reproducción, fertilización o fecundación interna. Y además son clasificados como vivíparos porque nacen directamente del cuerpo de la madre. Entonces tenemos reproducción sexual, la especie humana, tenemos fecundación interna y somos vivíparos. Exactamente igual ocurre en otros mamíferos como los perros, como los caballos, como los gatos, como los conejos, como las ballenas. En todos los mamíferos ocurre este mismo proceso. Ahora, ¿qué pasa en las aves? También ocurre reproducción sexual, sí, porque hay la intervención de dos progenitores. ¿Sigue siendo interna? Claro que sí. Observen, aquí les he puesto esta imagen para que ustedes puedan entender. Miren, el gallo coloca, ¿verdad?, los espermatozoides dentro del cuerpo de la gallina.
a través de la cloaca. La gallina tiene una estructura aquí en la parte final que se denomina cloaca. El gallo introduce su órgano reproductor dentro de la cloaca y deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la gallina. Por eso se dice que tiene fecundación o fertilización interna, pero son clasificados como ovíparos porque recuerden que en el caso de las gallinas, ¿verdad? Ponen sus huevos, nace el pollito de un huevo, entonces son clasificados como ovíparos. Ocurre igual en los pericos, en otras aves como los pericos. Aquí solamente les he querido poner otro ejemplo donde ocurre exactamente iguales. Fecundación interna, porque los espermatozoides son depositados dentro de la periquita, y son ovíparos porque nacen a través de huevos. ¿Qué ocurre en los anfibios y los peces? Aquí ocurre algo muy particular. Sigue siendo sexual porque hay la intervención de dos progenitores, dos gametos, la hembra y el macho. Pero ya aquí la fecundación no es interna. ¿Por qué no es interna? El macho realiza su cópula. La cópula entre el macho y la hembra de los anfibios se denominan plexos. Bueno, eso no se preocupen, es una cópula. Entonces, el macho, el sapo macho, vamos a hablar del sapo que es el que ustedes conocen, deposita los espermatozoides en el agua, no dentro de el sapo hembra, sino en el agua. Y la hembra deposita sus óvulos también en el agua. Entonces, el espermatozoide con el óvulo se fertilizan en el medio acuático. Y luego nace entonces el renacuajo que pasa por un proceso de metamorfosis y finalmente se forma el sapo que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Entonces tienen fecundación externa. Externa porque los espermatozoides no son depositados dentro del cuerpo del sapo hembra, sino en el medio acuático. Igualmente, la hembra deposita sus óvulos en el agua y allí se encuentran, se fertilizan, se forma el renacuajo, realiza su metamorfosis y nace entonces el sapo. Fecundación externa, pero son ovíparos, ¿verdad? Porque entonces ellos nacen a través de huevos. Recuerden, aquí están los huevos y este huevo va a dar origen a un renacuajo que entonces realiza su crecimiento. Ocurre igual en los peces, exactamente igual. Aquí está el macho que pone sus huevos en el agua, la hembra que deposita sus gametos, sus óvulos en el agua y se forma entonces la unión del óvulo con el espermatozoide en el medio acuático. Aquí ocurre también la cópula del macho con la hembra, pero que ambos ponen sus gametos en el agua y aquí en el agua, en el medio acuático, es donde se fertiliza. Por lo tanto, es una fertilización o fecundación externa y son ovíparos porque nacen de huevos. En los reptiles aquí siguen siendo ovíparos porque nacen a través de huevos, pero aquí sí todos los reptiles tienen fecundación interna porque ellos sí depositan los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra. Ocurre en las tortugas, que no sé si saben que la tortuga es un reptil, ocurre en las culebras. Las culebras en la parte final de la cola, ellos tienen lo que se conoce como un hemipene, que lo introducen dentro del cuerpo de la culebra hembra y luego entonces ponen los huevos. Son ovíparos porque ellos nacen a través de huevos. Hay algunas reptiles, como es el caso de la boa constrictor, que son ovovivíparos. Y se preguntarán ustedes, ¿cuándo es ovovivíparo? El ovovivíparo es cuando estos huevos, en vez de ser depositados aquí externamente, como el caso de esta culebra, se quedan dentro de la culebra hembra. Y cuando ya está para nacer la nueva culebrita, la hembra expulsa el huevo y sale del huevo, ¿verdad? La culebra sale del huevo, pero directamente del cuerpo de la hembra. Entonces, o de la madre. Entonces, por eso se llama ovo vivíparo. Ovo vivíparo, ovo porque nace de un huevo y vivíparo porque son expulsados directamente del cuerpo de la culebra hembra.
no son muy comunes, pero ocurre, por ejemplo, en las boas constrictor, también el caso de las mantarrayas. Y en los insectos, que no habíamos visto el caso de los insectos, donde está el grupo de los llamados artrópodos, pareciera que tuvieran reproducción asexual, no. Ellos tienen reproducción sexual, por eso les he puesto aquí la mosca. Estas son las moscas de la fruta, las llamadas huele huele. Aquí está la mosca hembra y la mosca macho. El macho introduce, ¿verdad?, su órgano reproductor dentro de la hembra, ocurre la fecundación, también fecundación interna, pero acuérdense que la mosca hembra pone los huevos. Entonces pone los huevos, esos huevos eclosionan, se forma la pupa y hasta que finalmente crece y se forma la nueva mosca. Entonces aquí se denomina fecundación interna y son ovíparos. Siguen siendo sexual porque, les repito, hay una hembra y un macho. Espero hayan entendido perfectamente bien la clase.